Hola, buenas tardes a todos y a todas. En mi ausencia de viaje, quisiera compartir con ustedes el inicio del Evangelio de Marcos, que vamos a compartir a lo largo de 3 semanas. Creo que ya la semana anterior les expliqué la necesidad de ahondar en este Evangelio, porque estamos viendo los Evangelios sinópticos, y de alguna manera esto nos va a permitir después, cuando veamos a Mateo y a Marcos, verlos en relación con el Evangelio de Marcos, que como bien sabemos fue el primero que se escribió. Entonces, lo importante es que nosotros podamos destacar en cada uno de ellos el contexto literario, el contexto histórico en el que surgen y, por supuesto, vamos a tocar el contexto teológico. Vamos a avanzar el día de hoy lo más posible con miras a completar este evangelio en lo que sea posible. Esta semana y la siguiente van a tenerlo ustedes a través de este video. Lamentablemente, con mi ausencia, me pareció más útil dejarles el video para que ustedes también fueran haciendo una lectura personal a través de... ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que decir en cuanto al contexto literario? Bueno, tendríamos que hablar de la crítica textual, que nos dice que este texto fue escrito originalmente en griego, en forma clara, y hay una serie de papiros, como el papiro 45 y el papiro 28, que lo atestiguan, una serie de manuscritos como el Sinaítico y Vaticano, aparte de manuscritos menores y traducciones diversas, sobre todo la que se hizo en latín por San Jerónimo, leccionario y, por supuesto, el testimonio de los padres de la Iglesia. En cuanto a su contenido, podríamos decir que convergen varias tradiciones. Un Marcos primitivo con mucha prominencia de la parte narrativa. Y esto es lógico, porque Marcos es el primero en redactar el Evangelio. Los demás vienen, toman, agregan, cambian. Entonces, su contenido pretende de alguna manera mostrarnos lo que Jesús hizo y dijo. Y podríamos, en este sentido, hacer una estructura literaria de la siguiente forma. Lo primero es el título, Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Es el primero que utiliza la palabra evangelio, cuya traducción podría darse como buena noticia, e incluso habla de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya solamente por el título ya nos está dando una idea de cuál va a ser su contenido. Podríamos decir, además, que está dividido, aparte de la introducción que lleva los primeros 13 versículos, dos grandes partes. Una primera parte dividida en varias sesiones en las que básicamente vamos a tocar el ministerio de Jesús en Galilea. Y posteriormente, la segunda parte arranca con el camino hacia Jerusalén y va a culminar con su muerte y su resurrección. ¿Qué podemos decir de la introducción? Bueno, que es bastante sencilla. Arranca con un dato veterotestamentario del Antiguo Testamento y presenta dos personajes, que son Juan Bautista y Jesús, que va al desierto a ser tentado. En la primera parte ya dijimos que el elemento geográfico va a ser o va a estar constituido por Galilea, y donde vamos a ver los diversos viajes a distintas ciudades por parte de Jesús, y sobre todo las distintas travesías por el lago, y donde mayoritariamente se va a situar en Cafarnaúm, que podríamos decir que es el centro de operaciones de la comunidad que se agrupa alrededor de eso. Mientras que en la segunda parte, el itinerario va a conducir inexorablemente a Jesús hacia su muerte. En cuanto al estilo y la lengua, podríamos decir que es bastante sencilla, porque el griego de Marcos es bastante burdo, si se quiere, en un dialecto llamado koiné, que tiene como varias características. Primero, usa muy poco vocabulario. Es muy sencillo,
tiene aproximadamente 1.345 palabras, de las cuales 79 son propias, ¿verdad? Y utiliza con mucha facilidad la sintaxis, ¿verdad? Que podría proceder del lenguaje popular. Enlaza uno y otro texto con la expresión y sucedió que, y pasó que, y aconteció que, entonces como que si fuera de alguna manera como una especie de hilo conductor de los relatos. Por eso pensamos también que su lenguaje es realista, es muy vivo, ¿verdad? Y habla casi siempre en presente histórico. Eso lo hace tantas veces que podemos incluso decir que lo hace 152 veces, ubicando el presente como que si se tratara del pasado. Y, y lo que más interesa de este autor es que busca como de alguna manera involucrar al lector. Hay muchos que opinan que este evangelio es más para oírlo que para leerlo. Entonces, vamos un poco entonces a la estructura literaria y retomemos nuevamente el título, ¿ok? Que dice comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo cual habla de un comienzo. La historia de Jesús tiene un inicio, tiene un comienzo, pero nosotros somos la continuación de esa historia. Entonces, y al igual que lo ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos, en nosotros también hay un poco de mezcla de traición y fidelidad, de fracasos y de éxitos, y reproducimos con cierta frecuencia ese esquema. Para Marcos, la vida de Jesús es un hecho importantísimo, es una noticia y quiere presentarla precisamente como buena noticia. Por eso, una y otra vez vamos a escuchar que Jesús hizo, que Jesús dijo, y eso de alguna manera va a convertirse en el relato de la práctica de Jesús. Y suscita, como decía anteriormente, un gran interés por parte del lector. Quizás por eso este evangelio ha fascinado tanto a través de los siglos. Entonces, con la introducción agregamos un punto más, que no es otra cosa que el despertar de la conciencia de Jesús. Entonces, hay una serie de situaciones que nos va a plantear en estos primeros 13 versículos, en lo que evidentemente lo que queremos destacar es que Jesús no empieza de un día para otro. En esta historia no viene como algo caído del cielo, como un cometa, sino tampoco va a surgir de manera repentina, sino es un proceso difícil, si se quiere, largo de preparación, donde Jesús le va a tocar tener que optar por situaciones que lo van a enfrentar con opciones engañosas. Entonces, de hecho, Jesús, antes de iniciar su propio movimiento, va a integrarse a la vida religiosa y política de su época, donde evidentemente había gran cantidad de movimientos sociales que conmovían la vida del pueblo. El pueblo judío sabemos que estaba sometido a la dominación del imperio romano. Es más, la ciudad de Jerusalén era una ciudad-estado, ¿verdad? Donde estaba el famoso templo judío, que estaba dominado por una casta de sacerdotes y maestros corruptos, colaboradores del imperio romano, y donde vamos a observar que la mayor parte del pueblo se debate, ¿verdad? Entre vamos a decir, este contraste y el pueblo mayoritariamente está humillado y oprimido. Y estamos hablando de dos tipos de dominaciones, tanto la externa por parte del Imperio Romano como la interna por parte del propio pueblo. En esta situación, ¿verdad? Estallaron gran cantidad de revueltas y muchas de ellas terminaron en masacre. Quizás la provincia más afectada era precisamente Galilea, donde vivía Jesús, y donde de alguna manera a él quizás le tocó vivir esa violencia o percibirla con mucha claridad de manera cercana. Entonces, es en este interín donde se consolida una serie de movimientos más sólidos
algunos pacíficos, otros no tanto. Uno de ellos fue el de los fariseos. Era un partido político religioso que de alguna manera buscaba resistir pacíficamente a los romanos, tratando de cumplir con una serie de preceptos, la observancia estricta de la ley judía, y era muy fuerte en el campo y en las pequeñas ciudades donde eran admirados, porque eran gente que se dedicaba al ayuno, a la oración, a la limosna. Y llama la atención las tantas veces que son criticados en los evangelios. Pero quizás en el fondo lo que late allí es el hecho de que, como ellos hacían todo eso, se creían perfectos y mucho mejores que los demás. La crítica de Jesús muchas veces va por ahí. Otro movimiento que surge en el desierto es el de los esenios, que tratan de alejarse del mundanal ruido para dedicarse a la oración y a una vida bastante reservada en la que están lejos de todo lo que ellos consideran que pueden contaminar su fe. Y evidentemente hubo también grupos un poco violentos, el grupo de los celotes, ¿verdad? Que propugnaban de alguna manera la lucha armada contra los romanos. Entonces, en medio de todo esto, Jesús este, decide emprender su vida pública de allí en adelante. Y lo primero que hace es aparecerse junto al Jordán, ¿verdad? Allí Juan aparece como profeta, vestido con pieles de camello, que se alimenta de langostas y de miel silvestre. A diferencia del grupo de Jesús, este movimiento de Juan Bautista era un movimiento de carácter profético que llamaba a la conversión, a la metanoia, al campo de vida y pregonaba una inminente intervención de Dios en la historia de Israel. Por lo tanto, era necesario arrepentirse y cambiar de vida. Entonces, el relato histórico de Marcos cuenta que Jesús se sintió atraído por este movimiento de masas. Entonces, es la primera opción. Y exigió mucho discernimiento, porque la mayor parte de los autores consideran que en un primer momento Jesús quiso hacerse discípulo de Juan. Pero esta opción, ¿verdad? Ya nos revela un poco hacia dónde va el pensamiento de Jesús. Sabemos que a este momento también los celotes estaban, vamos a decir, en su máximo apogeo. Y sabemos que desde el punto de vista político, Herodes, ¿verdad? Era poco amigo de este tipo de movimientos que consideraba subversivos y sabemos que a la larga él ajusticia a Juan Bautista. Entonces, estos de pequeños detalles hacen que poco a poco la conciencia de Jesús vaya como madurando y empieza viendo la misión del Bautista a descubrir su propia misión. Recordemos que la fuente histórica que estamos siguiendo es la de Marcos y esta parte es bastante escueta. Lo que una vez ratifico, que decíamos antes, es que Jesús no cae del cielo, sino que surge de la historia religiosa más auténtica del propio pueblo de Israel. Y eso es una realidad. Entonces, después de haberse plegado Jesús al movimiento de Juan Bautista, vamos a acercar que hace la cola de los pecadores para dejarse bautizar. Marcos nos narra tres tipos de experiencia: cielos abiertos, la paloma y, por supuesto, la voz de Dios. El imaginario judío pensaba que cuando los cielos estaban cerrados era porque podía venir una manifestación de Dios a partir de la cual los cielos precisamente se abrían. Es una manera de hablar de la presencia de Dios. Entonces, se dice el relato que se ve una fuerza de Dios que baja en forma de paloma, y así es como describe Marcos la unción de Jesús como profeta y como Mesías al mismo tiempo. Ahora, más allá de eso, la voz del cielo que lo llama es una elección como
hijo amado de Dios. Entonces, de todas esas experiencias que vive Jesús, como experiencia mística y espiritual, como posteriormente vemos en la experiencia del Tabor, vemos cómo Marcos va escogiendo todos estos signos para describir la vocación de Jesús. Entonces, esos signos van a marcar su vocación y el sentido de la vida, pero al mismo tiempo van a separar a Jesús del movimiento profético de Juan y es arrancado, es elegido para otra misión. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús una vez que tiene cierta claridad sobre lo que tiene que hacer? Bueno, va al desierto, donde es tentado. Cuando nosotros vemos las tentaciones en Mateo y Lucas, que son unos desarrollos teológicos entre dos expertos de Sagrada Escritura, vemos que Marcos, por el contrario, es bastante corto en su relato. Y dice sencillamente que la fuerza de Dios lo va a empujar al desierto y debemos estar muy conscientes que en el desierto la vida es muy dura, ¿verdad? A lo largo de la historia de Israel aparece el desierto también, por un lado, como una fuente dura para la vida, pero también como una fuente de espiritualidad, porque siendo lugar de soledad, es también lugar para el encuentro con uno mismo, si se quiere. Entonces, este relato histórico de Marcos enfrenta a Jesús completamente contra Satanás. Y él sabe que debe resistir si quiere ser fiel a la vocación y a la misión que se está planteando para sí. Está claro, y así lo deja entrever Marcos, que allí él clarifica completamente cuál va a ser su proyecto. Sabemos que muy posteriormente, a breve plazo, Juan Bautista va a caer en manos de Herodes, ¿verdad? Y él empieza en su región, en su propia patria, para comenzar su misión liberadora. Hasta ahora no hemos visto más que la preparación para esa misión. Y con esto comenzamos la primera parte. La primera parte va a corresponder desde el versículo 14 del primer capítulo hasta el capítulo 8, versículo 3. Entonces, sabemos que aquí es donde empieza Jesús a comunicar que el reino de Dios ha llegado. Jesús no habla mucho, pero Jesús actúa. Y vamos a tratar, para hacerlo de manera didáctica, señalar lo que sería un día en la vida de Jesús, donde en un primer término va a tener una polémica a muerte con los fariseos y otros jefes del pueblo. En el Evangelio de Marcos parece que Jesús no se tarda mucho en enfrentarse con las autoridades. Y vemos que cuando inicia su predicación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver sobre todo en los primeros versículos, se da la vocación de los primeros discípulos. Estamos hablando de los versículos del 14 al 17, donde bordeando al mar de la Galilea, se da cuenta de que hay una serie de pescadores y los llama a que vengan con él. Lo curioso es que ellos dejan todo y sencillamente le siguen, donde posteriormente en los versículos 19 y 20 nos regala que todavía va recogiendo dos discípulos más, a Santiago y a su hermano. Pero yo quiero detenerme en este día que les estoy haciendo referencia y estaríamos situándonos a partir del versículo 21 es hasta el 45, que es prácticamente ya el final del capítulo. Voy a ir leyendo y les agradezco que ustedes también vayan con sus Biblias siguiendo. Entonces, aquí se cuenta, ¿verdad? Lo que hace Jesús en el atardecer y en la madrugada. En primer término, Jesús actúa en la sinagoga. Leo. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Quedaban asombrados de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por el Espíritu Santo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate, sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados completamente, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y le obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes a toda la región de Galilea. Entonces, actúa en la sinagoga, que es lugar de recogimiento y oración. Pero ¿qué hace después de eso? Va a una casa particular y posteriormente a una plaza. ¿Cuál es la casa particular? Veamos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano se levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servir. En este mismo día, al atardecer, a la puerta del sol, le trajeron enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, de madrugada, fíjense que seguimos en el mismo día, van pasando 24 horas, ¿verdad? Cuando estaba todavía muy oscuro, fue un lugar solitario, allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dijeron: todos te buscan, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces, vemos cómo en el Evangelio de Marcos apenas empieza la vida pública de Jesús, ya empiezan a acontecer que Jesús no solo predica con la palabra, sino que también lo hace con la acción, tratando de liberar a todo aquel que de alguna manera está preso de la enfermedad, de la locura, de los demonios y hasta de la propia ley. Incluso este capítulo termina con la curación de un leproso. Se acerca un leproso suplicándole, puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiar. Compadecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante se desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, probablemente, prohibiéndole que no dijera nada a nadie, sino muéstrate al sacerdote y haz la purificación que se te prescribe en los sacramentos, de acuerdo a lo dicho por Moisés. Entonces, pero él, con tanto entusiasmo, se puso a pregonar y a divulgar la noticia, de modo que Jesús no podía estar en ningún lado porque todo quería venir y estar con él. Entonces, estos hechos son milagros. ¿Verdad? No solamente debemos destacar el carácter milagroso per se, sino el hecho del carácter liberador que implica su práctica. Porque con mucha razón, los endemoniados, los enfermos, los leprosos, eran gente profundamente despreciada, que de paso eran considerados pecadores. Entonces eran vistos completamente de lado a lo que era la vida social del pueblo. Y de alguna manera, con estas curaciones, Jesús los incorpora a la vida social. Entonces, Jesús
el gran hombre que fue, también busca sus momentos de silencio para estar en oración, donde quiere encontrarse consigo mismo, cuando toma conciencia, ¿verdad? Y distancia, y toma distancia de la multitud. Entonces, pero la gente quiere acaparar a Jesús y lo quieren acaparar a todas costas, pero Jesús no se deja dominar. Quizás es lo mismo que nos ocurre a nosotros en ocasiones, cuando tratamos como de retener a Jesús con nosotros, pidiéndole, suplicando, y de paso hasta disgustándonos cuando vemos que las cosas no salen como nosotros. No sé, detalle importantísimo que vamos a observar a lo largo de todo el Evangelio de Marcos es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Fíjense que en todas estas curaciones y muchas más que vamos a ver posteriormente, una y otra vez, Jesús le pide a los demonios y le pide a los curados que no digan nada. Los demonios son los primeros en reconocerlo y los curados muchas veces quieren dar gracias a Dios pregonando a su Salvador, pero Él les manda a guardar silencio. Que en esta etapa realmente no podemos hablar de cruz todavía, pero para Jesús es muy importante que no lo esté buscando por milagrero, sino que por el contrario, que sea oportunidad de comprender, captar y de alguna manera el reino de Dios sea comprendido por la mayor parte del todos. Siguiendo el capítulo 2, y podemos incluso llevarlo hasta el capítulo 3 en su comienzo, vamos viendo cómo nuevamente, al entrar Jesús en Cafarnaúm, ya se da la primera polémica a muerte. Y vamos a ver 5 actos que se van a repetir uno tras otro y que de alguna manera traen consigo precisamente ya la disposición de las autoridades judías a no comprender el mensaje de Jesús y a convertirse en sus primeros detractores y enemigos. El primer acto, ¿verdad?, es que Jesús perdona los pecados a un paralítico y lo sana de su enfermedad. O sea, este es un hombre que no solamente sufre la enfermedad, sino que también el desprecio de la comunidad. Jesús lo libera de ese desprecio. Este señor se siente dignificado, pero Jesús va más allá de eso. Jesús le perdona sus pecados. Y le vamos en el capítulo 2. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Le vienen a traer un paralítico, llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, decía al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla? Entonces, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre, primera vez que este título es mencionado en el Evangelio de Marcos, tiene en la tierra poder de perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que todos quedaban asombrados y glorificaban a Dios. Sí, jamás habíamos visto cosas parecidas. Este es el primer acto, pero a esto le sigue un segundo acto. Jesús llama como discípulo a un cobrador de impuestos llamado Leví. No solo eso, va a su casa y se sienta a comer con otros cobradores.
Sabemos que los publicanos eran despreciados profundamente por el pueblo, porque ellos cobraban los impuestos para el imperio. Entonces eran considerados pecadores. Entonces, como si se quiere, eran funcionarios que explotaban al pueblo porque ellos cobraban a lo mejor un excedente, diríamos así, para su propio peculio. Bueno, algo como cuando decimos aquí, cuánto hay para eso, ¿verdad? Entonces, y Jesús entra en casa de esos hijos. Entonces, es la vocación de Leví, se sienta a comer con los pecadores. Seguimos en continuación en el capítulo 2, ¿verdad? Y sencillamente, al ver los escribas de los fariseos que comían con pecadores, decían a los discípulos, ¿qué? Es que come ahora con pecadores y publicanos. Al oír esto, Jesús le dice, no necesitan médicos porque están fuertes. Los que necesitan médicos son los que están mal. Por eso yo no he venido a llamar a los, he venido a llamar a los pecadores. Entonces, se da un tercer acto, ¿verdad? Toda la gente piadosa del pueblo ayuna, pero Jesús no ayuna. Él con sus discípulos, ¿verdad? No se dedica precisamente a ayunar, sino que por el contrario, ¿verdad? Le dicen y le reclaman, ¿por qué tus discípulos y tú no ayunan? Como hacían los discípulos de Juan y como hacen los fariseos. Entonces Jesús le dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados cuando el niño está con ellos? Vendrán días en que se le será arrebatado el novio y ayunarán. Recordemos que nadie cose un remiendo de paños sin surtir en un vestido viejo, pues lo va a tirar y el paño nuevo se va a dañar. Nadie tampoco vino nuevo en pellejos utiliza, porque de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos. A vino nuevo, odre. Este es el cuarto acto. Entonces, de paso, era día sábado, día sagrado para los judíos. Y Jesús sencillamente va por el camino arrancando espigas. Otro motivo para ser criticado. Pero hay un quinto acto y otra vez en sábado. Parece que Jesús como que lo hacía a propósito, ¿verdad? En este caso, Jesús sana a un hombre enfermo que tiene la mano seca, ¿verdad? Y lo hace el sábado y en la sinagoga. Evidentemente, esto es visto como una ocasión precisamente para criticar una vez más a Jesús, porque dice, levántate, estira la mano, y ellos le preguntan, ¿cómo es posible que nuevamente el sábado este hombre esté? Y Jesús le dice, es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, cura al hombre. Ellos, los fariseos, salieron confabulándose contra Jesús. Fíjense que en el Evangelio de Marcos, el enfrentamiento de Jesús con sus enemigos se da desde el primer momento, podríamos decir. Entonces, hablando un poquito en síntesis, estos 5 hechos que hemos resumido, en ellos Jesús hace o algo contrario o a la ley o a las costumbres, o vamos a decir las creencias del pueblo. Entonces, eso hace que se dé una enfrentación, un enfrentamiento, perdón, o una confrontación con las autoridades del pueblo. Entonces, y que de alguna manera ellos empiezan ya cómo confabularse para asesinar a Jesús. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué Jesús entra en esta radical contradicción con el sistema religioso y social de su época. Para responder a ello tendríamos que ver en pocas palabras qué es lo que dice Jesús cuando se enfrenta a las autoridades. Hasta ahora, él lo que ha buscado es enseñar, predicar y curar. Entonces, el primer discurso de Jesús está después de la tercera acción. La tercera acción es la del ayuno, ¿verdad? Entonces dicen, ¿pueden ayunar los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Nadie remienda un vestido viejo o género, ni el vino nuevo
vasijas nuevas. En este pequeño discurso se dan varias imágenes contrapuestas. Una fiesta de bodas en la cual no tiene sentido el ayuno. Un género nuevo que nos sirve para remendar uno viejo. Y un vino nuevo que se echa a perder en vasijas viejas. Con estas imágenes, Jesús revela el sentido de su práctica liberadora, el sentido de su misión y el sentido de su vida completamente. Porque fíjense que tanto el vestido como el ayuno y las vasijas vienen a representar el sistema social, político y religioso dominante del momento. El mundo de los fariseos, letrados y jefes de Israel. Pero Jesús piensa en su proyecto como que si se tratara de una boda, en contraposición con el ayuno. Es un proyecto alegre, liberador, no un proyecto triste ni represivo. Por eso la distancia que hay entre Jesús y los fariseos es tan grande como en la que pueda haber entre una boda y el ayuno. Entonces, de alguna manera, Jesús deja claro que Él no viene a parchar el vestido nuevo que es el sistema, sino que por el contrario, lo que hay hasta ese momento son viejas vasijas que no se pueden remendar con. Entonces, hay otras dos frases de Jesús que son lapidarias, porque, miren, nosotros siempre tenemos esa imagen de Jesús misericordioso, y evidentemente que lo es, pero Jesús también era lapidario con sus palabras, ¿verdad? Cuando dice, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Por eso yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esta es una llamada de atención también, porque habemos muchos católicos que también tenemos a veces un comportamiento fariseo, como vamos a misa, como no matamos ni robamos, como tratamos de hacer las cosas bien, entonces que nos creemos mejores que otros que no hacen lo que nosotros hacemos, olvidándonos que Jesús nos invita a que sigamos en esta actitud con humildad, pero su llamado es para quienes todavía no comprenden eso. Más bien nosotros tendríamos que ser ejemplo para los otros, para que lo que decimos y lo que hacemos de alguna manera fuera, de alguna manera el mensaje. Entonces, y cuando es criticado por jurar en sábado, ¿qué es lo que dice Jesús? Eso lo encontramos en 2:27. El sábado ha sido hecho para el hombre no ha sido hecho para el sábado. Entonces, el sentido de la vida de Jesús son los que sufren, los pequeños, los pobres, los oprimidos, los enfermos. Jesús entiende su misión no en función de la gente buena, sino en función de la gente mala. Por eso perdona los pecados al paralítico, por eso lo cura su enfermedad, y cuando sana a otro enfermo en la sinagoga, también está subvertiendo, si se quiere, el concepto que había de Dios y el sentido de la trascendencia divina para este mundo judío, que muchas veces era muy duro para juzgar a los. Entonces Jesús afirma algo que es radicalmente nuevo. El hombre tiene poder para perdonar los pecados y la vida humana es más importante que el día sábado. Lo más sagrado y lo más puro para Jesús es la vida humana. Por eso es que el proyecto de Jesús se va desarrollando en función del reino. Entonces, al comienzo, ¿verdad? Desde el mismo momento, en los primeros versículos vemos, el reino de Dios está llegando, el reino de Dios está cerca. Si hay un hecho innegable e histórico en la vida de Jesús, es precisamente la proclamación del reino. Jesús nunca se predicó a sí mismo, tampoco predicó la iglesia, ni siquiera podemos decir que él mismo fue objeto de su predicación, sino por el contrario, él predicó el reino de Dios por encima de todo. Ahora, ¿qué significa reino de Dios? La palabra reino no tiene un sentido estático, no expresa un territorio, no expresa una estructura real, sino que tiene que ver con la acción de Dios en un sentido dinámico completamente. Tiene dos características.
se da en el interior de la historia y es profundamente liberador, porque la acción liberadora de Dios, de una u otra forma, es la historia recordada y rememorada sobre el Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso decimos que en este momento es una relectura de esa liberación, la erupción del rey. Entonces, eso significa que Jesús trata con su mensaje de restaurar el proyecto de Dios en la historia, interviniendo en ella a través de sus acciones, de sus palabras. Entonces, debemos recordar que el pueblo judío esperaba un Mesías, cuya función sería restaurar el reino de Dios. Pero ¿de qué manera entendían ellos el reino? Como un reino eminentemente político que iba a romper con tal fuerza que iba a acabar con el Imperio Romano y ellos volverían a aquella famosa época de David en la que sencillamente ellos se sentían orientados, si se quiere, a, a revivir los momentos de gloria que tuvieron cuando ellos también en aquel momento se convirtieron en imperio, si se quiere. Entonces, fíjense que es así, que este Mesías se esperaba que nacería en Jerusalén, en medio de los sacerdotes, en medio de los grandes letrados. ¿Y cómo se va presentando este Mesías? De manera humilde, viniendo de una región en la que es despreciado, Galilea, porque todos los galileos eran mal vistos, ¿verdad? Porque allí había campesinos, enfermos, ¿verdad? Entonces, Jesús no viene a restaurar al el reino político de Israel, sino a liberar a los pobres y oprimidos, a imponer ese proyecto de Dios que de alguna manera denota la importancia de la vida por encima de cualquier ley. El reino de Dios era como una boda, ¿verdad? Con un vestido nuevo, con un vino nuevo. No a seguir imponiendo una teología dominante de opresión. Por eso, de alguna manera, Jesús jamás se llamó a sí mismo Mesías, nunca quiso que lo hiciera, porque no quería ser considerado como Mesías, porque eso podría ser una tentación. La muchedumbre que está entusiasmada con Jesús va detrás de él, ven cómo cura, cómo habla tan bonito, ¿verdad? A veces que ni siquiera lo dejan comer. Muchas veces tiene que irse a la barca en el lago y hablar desde allí para que no lo aplasten, ¿verdad? Pero, ¿cuándo cambian las cosas? Cuando Jesús empieza a exigir fe en su proyecto, ¿verdad? Cuando empieza a exigir conversión y participación en el dicho proyecto. Y es entonces cuando unos lo van a rechazar y otros lo van a seguir. O los oyentes sencillamente se dividen, unos en contra y otras a su favor. Y es entonces cuando nos encontramos en el capítulo 4, donde Marcos de manera didáctica nos relata una serie de parábolas que vamos nosotros a seguir ahorita. Ahora, pero antes de eso, vemos como ese rechazo incluso es interpretado en el Evangelio de Marcos como que hasta la propia familia de Jesús es capaz sencillamente de rechazar ese proyecto. Fíjense que en Marcos, estamos hablando de Marcos en el capítulo 3, veo los versículos, versículo 20 del capítulo 3. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, porque pensaban que estaba fuera de sí. Incluso las calumnias de los escribas llegan a considerar que todo lo que Jesús hace es porque está poseído por demonio, precisamente por Belcebú, que llama. Y él dice sí. ¿Y cuando se ha visto que los integrantes de una casa atacan a su propia casa? Si yo estoy poseído por un espíritu inmundo, ¿cómo voy a tratar de acabar con todo lo que sea demoníaco? Entonces, hasta en eso, Marcos
es muy real. Dice que hasta los propios parientes de Jesús se enfrentan a la necesidad de seguirlo o no seguirlo, de creerlo o no de creerlo. Entonces, a veces puede ocurrir que esos parientes de Jesús y hasta sus vecinos piensen, pero ¿cómo es posible que el reino de Dios pueda desarrollarse de una manera tan sencilla, tan simple, tan humilde? Quizás relacionaban a Dios con eventos espectaculares, ¿verdad? Y les cuesta mucho aceptar que es precisamente en gente como ellos, en gente sencilla, que se empieza a irrumpir precisamente ese proyecto. Quizás en el fondo, el pueblo es igual que los jefes de Israel. Tienen una mentalidad por lo cual es inconcebible que un humilde carpintero de un oscuro pueblo de Galilea, que ni siquiera es mencionado ni una vez en el Antiguo Testamento, sea capaz de presentar el reino de Dios de esa forma. Podríamos hasta decir que es hasta como una locura, ¿verdad? Entonces, por eso, estos entendidos, escribas, fariseos y doctores, ¿verdad? Piensan que todo lo que hace él es porque es algo demoníaco. Los teólogos venidos de Jerusalén, porque Marcos es muy enfático de afirmar que ellos vienen desde Jerusalén para ver qué es lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Entonces confunden a Dios con el demonio. Y el proyecto de Dios, presentado como liberación de los pobres y de los oprimidos, es para ellos una cosa demoníaca. Entonces, hay que decir que esta es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, por eso tendríamos que decir que el proyecto de Jesús entra en crisis. Y esto, de alguna manera, se clarifica estudiando las distintas parábolas. Entonces, hemos visto cómo un grupo del pueblo considera a Jesús como loco y un endemoniado. Los demás quizás creen en Jesús y en su proyecto, pero no todos tienen la misma posición ni actitud. Algunos siguen, pero después lo dejan. Algunos lo hacen más allá de dificultades, pero finalmente se enfrían. Entonces, ¿qué clase de discípulos son estos que tiene Jesús? Y entonces voy a leer la primera parábola, que es la de la semilla. Muy conocidas estas parábolas por nosotros, pero no está de más recordar un poco su contexto. Estoy en el capítulo 4. Una vez más se puso a enseñar a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca ya en el mar. Se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y les decía en su instrucción. Escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la guarda, y no. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué nos trata sobre todo de expresar esta parábola? La mayoría de los que oían a Jesús eran campesinos y entendieron rápidamente la parábola. Lo importante era interpretar la realidad histórica a partir de la parábola y tomar una posición. Jesús es la semilla, y su mensaje, de alguna manera, su proyecto, que es el Evangelio. Entonces, la parábola nos va presentando como 4 situaciones. Primera, las semillas en el camino. Representa a aquellos que rechazan directamente a Jesús. No quieren saber nada, no lo escuchan, no les interesa. La segunda es la semilla que cae entre las piedras. Representa a aquellos que escuchan con entusiasmo el mensaje de Jesús, pero
no tiene raíces, no cala uno. Cuando vienen las dificultades, las persecuciones, enseguida fallan y no siguen a Jesús. La tercera situación, que es la semilla entre espinos, representa a los que siguen a Jesús, ¿verdad? Pero tienen muchos proyectos personales, tienen riquezas, tienen poder, y por eso se distraen, se apartan del proyecto radical de Jesús. Y finalmente tenemos la situación buena, donde la semilla da fruto. Se trata de aquellos que son capaces de seguir a Jesús como discípulos, y cada uno de ellos va a dar lo mejor que tiene de Cristo. Por eso vamos a tener los buenos, los mejores y los extraordinarios que dan 30, 60 y 100%. Por eso el reino de Dios es también el llamado a un cambio, y esto es una decisión. Entonces Jesús en este momento, en cierto modo, analiza su proyecto al hablar de estas parábolas, porque se da cuenta, caramba, ¿qué está pasando con la fe de la gente? ¿Realmente la gente cree en mí o me sigue porque los juro, porque les hablo bonito, porque hago milagros? ¿Entienden? Entonces, en las fuentes históricas de los evangelios encontramos más de 50 parábolas. Esto es cierto. Entonces, incluso las parábolas fueron creadas y contadas por el mismísimo Jesús. Claro, tampoco podemos pretender que Jesús se sentó en una tarde y dijo, bueno, ahí va, parábola número 1, parábola 2, parábola 3, sino que de manera didáctica los evangelistas van recogiendo todas estas parábolas y les agrupan, si se quiere, en un capítulo respectivo con interés sencillamente pedagógico. Pero lo que es cierto es que detrás de cada parábola hay un hecho histórico concreto. Y casi siempre ese hecho histórico concreto lo desconocemos. Jesús narra dos parábolas más. Una, la del campesino paciente, y otra, de la semilla chiquitica. Entonces, fíjense cuando habla de esta explicación de la parábola de la medida. Estamos hablando, fíjense que el capítulo 4 está completamente de principio a fin, se podría decir que está lleno de parábolas, donde se expresa, fíjense que incluso Marcos tiene un dato que es interesante, que cuando Jesús está sola con sus discípulos, les explica de forma privada y personal las parábolas. Entonces, e incluso esa explicación está presente también en este capítulo, ¿verdad? Y posteriormente, nos relata Marcos la parábola de la lámpara, la que sencillamente no está puesta para ocultarla, sino para que sea luz también para nosotros, y la de la medida, ¿verdad? Donde expresa que nosotros vamos a ser medidos de la misma forma en que somos capaces de medir algo. Pero hay otra parábola más, y que es la parábola de la semilla que crece. Entonces, el hecho histórico detrás de estas parábolas es una crítica, si se quiere, a los discípulos hacia el proyecto de Jesús. Quizás ellos, con la mentalidad del pueblo de Israel, piensan que ese movimiento de Jesús como que va muy lento, que no debería Jesús tener otra estrategia, que no debería, en vez de estar con los pequeños, ir de una vez hacia las autoridades y mostrarles el proyecto adecuadamente para que ellos lo sigan, y así el pueblo también sea capaz de seguirlo. Y él le dice que no, que el reino de Dios se va construyendo con la semilla que va creciendo en la tierra, que a veces sencillamente es la paciencia lo que va a dejar que un día u otro vaya surgiendo un proyecto, una matica hermosa, un proyecto de vida, por decirlo así. Entonces, la manera como Jesús va expresando este proyecto del reino, él habla de un crecimiento lento pero seguro, como diríamos nosotros. Entonces, hay una crítica más radical todavía de parte de los discípulos. Ellos creen que lo que Jesús hace es insignificante. Está con la gente pobre. Entonces, ¿por qué el reino de Dios no puede implantarse desde lo grande? Y es entonces cuando Jesús les habla del grano de mostaza, que siendo tan pequeñito, llega a constituir un árbol tan grande que en sus ramas pueden ayudar.
Entonces Jesús tiene este poder para relacionarse con quien quiere, pero piensa que el proyecto de conversión tiene que nacer desde abajo, desde los pequeños. Entonces, contra estas críticas, Jesús va contando todas estas parábolas, ¿verdad? Entonces, es posible, y ahí viene entonces la situación que se presenta a continuación, también la vamos a ver en el capítulo 4 al final. Cuando después de esta narración, Jesús se va con sus discípulos al lago, y aquí vamos a ver 4 hechos que es importante destacar y recoger, porque de alguna manera van a medir precisamente esa fe de la que estamos hablando. Jesús trata de entusiasmar al pueblo, especialmente a los pequeños. De momento, ellos viven eso con entusiasmo, pero ¿hasta qué punto tienen fe en ese proyecto? O sencillamente no pasa de ser palabra. La fe exige superar los miedos. ¿Y quién no tiene miedo? Entonces, esa exigencia se ve de manera muy nítida en la travesía del lago de Galilea durante la noche, lo cual es una hazaña peligrosa para un pescador, sobre todo cuando se desata alguna tormenta que amenace con la barca. Debemos recordar que en realidad no se trata de un mar, se trata de un lago, pero vamos a decir que geográficamente el territorio de Israel tiene una parte montañosa que viene a funcionar como pared, y los vientos del Mediterráneo pueden en un momento dado levantar cierto viaje en el lago, precisamente por la existencia de esa red montañosa que hay ahí. Entonces, leo lo de la tempestad calmada. Estamos en el versículo 35 del capítulo 4. Ese día, al atardecer, les dice, pasemos al otro día. Despiden a la gente, le llevan en la barca, llevan otras barcas. Eso se desató una fuerte borrasca, olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaban. Él estaba en popa, durmiendo sobre los cabezazos. Se despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo algo, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran ansia. Y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar. Entonces, fíjense cómo aquí sale a colación lo que estamos hablando del miedo. El miedo en el relato aparece como contrario a la fe. Los discípulos tienen que estar seguros de que el movimiento de Jesús no se va a hundir, aunque esté fuertemente amenazado. ¿Tienen ellos la seguridad en este momento? Sabemos que a lo largo de la vida pública de Jesús, sus seguidores fueron los primeros que sabían que aprendieron eso. Tendremos que esperar la resurrección y la fuerza del Espíritu para que esta serie de seguidores timoratos venzan el miedo y se abran completamente a la fe. Pero posteriormente a esto, hay un segundo hecho que se va dando al extremo del lago. Y allí rompimos capítulo 5, donde se da lo del endemoniado de Gerasa. Al otro lado del mar estamos en tierra pagana, tierra de Geraseno. Y leo lo que dice. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre espíritu
que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía tenerle atado siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominar. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Señor, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Una vez más, son los demonios quienes reconocen a Jesús. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Debemos recordar que Legión eran los soldados romanos recibían ese nombre. No tengo claridad en qué cantidad de hombres constituida una legión, pero se habla de muchos. En cierto modo, con estas palabras se está representando que el Imperio Romano también puede ser la legión de demonios que están azotando al pueblo. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Allí había una gran piara de puercos que pasían al pie del pueblo. Recordemos que tratándose de tierra de paganos, la crianza de puercos era algo normal. Para los judíos, los cochinos eran animales impuros y ningún judío en su sano juicio va a tocar un cerdo y mucho menos criado. Entonces, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara, unos 2000. Se arrojó al mar desde lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en la ciudad y las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Nuevamente el temor. Los que lo habían visto le contaron lo ocurrido y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su región y al subir a la barca, al que había estado endemoniado le pedía estar, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaron maravillados. Este detalle es interesantísimo porque siempre el llamado va a venir de parte de Jesús. El decir sí, el decir no, eso sí depende de él. Pero siempre Jesús es el que llama. Entonces, fíjense cómo en este episodio encontramos a una persona, a un hombre, en un estado total de deshumanización. En cierto modo, representa todos los males que azotan la región. Jesús, en un tipo de temor, se enfrenta a la situación, pero entonces se produce un desastre económico, que podemos imaginarnos que para la gente de la región, Jesús, lejos de haber hecho un bien, les causa un problema económico. Entonces, Jesús no teme sacrificar lo que sea por el bien del ser humano, pero los habitantes de Gerasa, en vez de alegrarse, ¿verdad?, se llenan de temor por la pérdida económica y le piden a Jesús que se vaya. Este hecho tan significativo del endemoniado nos revela como toda la fuerza histórica del proyecto de Jesús, pero también demuestra las dos actitudes posibles ante el reino, ¿verdad? Rechazarlo o aceptarlo. Entonces, pero Jesús regresa a Galilea y se dan dos hechos nuevos, ¿verdad? Es un doble milagro: la curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo.
Fíjense que este es un texto hermosísimo, pero una vez más, lo que trata de enfrentarnos es que si hay miedo, el proyecto del reino puede fracasar. Entonces, y en este caso concreto, a continuación, se trata de un episodio que tiene como protagonistas. Tenemos entonces que Jesús pasa de la tierra de paganos a la otra orilla, donde ya nuevamente está este, en tierra judía. Llega, bueno, uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo cae a su y le suplica con insistencia: mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo seguía. Fíjense que aquí hay varios detalles importantes. Jesús pasó a la otra orilla. ¿Qué significa muchas veces para nosotros pasar a la otra orilla? Puede representar un cambio de vida, una nueva etapa de la vida, el dejar algo atrás, el cerrar una puerta y se nos abre otra. Siempre la posibilidad de pasar a la otra orilla está presente en nuestra vida. Y este texto comienza precisamente. ¿A quién tenemos enfrente? A Jairo, el representante de la sinagoga. Algo que de entrada suena simpático. ¿Por qué razón? Porque pertenece a la sinagoga, es jefe de la misma. Se supone que tendría que ser un judío, ¿verdad? Que no está de acuerdo ni conforme con lo que las autoridades piensan acerca de Jesús, sino por el contrario, tiene fe en que Jesús puede curar a su hijo. Y sin ningún tipo de miedo se le acerca para pedirse. Y Jesús le dice que sí, pero tiene una pequeña interrupción, porque una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con médicos, que había gastado todos sus bienes, ¿verdad? Habiendo oído lo que se decía de Jesús, también dejó su miedo, se acercó por detrás y tocó su mano. Ella pensaba: si logro tocar siquiera su manto, algo que sea de su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió que estaba completamente sana. Pero al instante Jesús se dio cuenta de la fuerza que había salido. Se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me tocó? Podemos imaginar que sus discípulos le digan: pero que, ¿cómo que quién te tocó? Si tú no ves cómo te están apretando, todo el mundo te aprieta. Entonces, estás viendo que la gente te oprime, pero él miraba alrededor para descubrir quién lo había hecho. Imagínense, ¿qué sentiría Jairo? Que Jesús no termina de ir con él a su casa, porque hay esta interrupción con esta mujer que lo viene a tocar. Entonces, ¿qué hace ella? Se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le dijo: he sido Dios. Y fíjense, es la única hija de Jesús en el Evangelio. Es la única vez que Jesús le dice a alguien hija. Fíjense, leo versículo 34. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Qué cosa tan hermosa. Aquí vamos viendo que, por un lado, la niña que tiene 12 años que está a punto de morir. Por el otro, una mujer que tiene flujo de sangre desde hace 12 años. Si era soltera, si era casada, si desde que tuvo su primera menstruación empezó con ese flujo, se le paró, o si fue en algún momento de su vida que comenzó, debemos interpretar a una mujer profundamente anémica, porque imagínense, perdiendo tanta sangre de forma continua, podemos imaginar que era, bueno, un desecho, vamos a decir, pero, pero con fe, que deja su miedo de lado para acercarse a Jesús. Entonces,
Volvamos con Jairo. Desesperado, llega entonces a la casa del jefe de la sinagoga diciéndole, tu hija muerta, ¿para qué vas a molestar al maestro? Ya el pobre Jairo tuvo que tener una dosis de fe acompañando a Jesús mientras curaba a esta mujer. Pero ahora ya hablan de algo que es límite, la muerte. Y sin embargo, Jesús le dice a Jairo, "No temas, ten fe". Y Jairo sigue teniendo fe. O sea, este hombre es un ejemplo de, precisamente de todo aquel que es capaz de disipar todo temor en aras de la fe. Llega hasta la casa de Jairo, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y los padres de la niña, mientras lloran y pegan alaridos. Y él dice, ¿por qué alborota, de escándalo, si la niña está dormida? Se burlaban de él, pero después de echar afuera todos, le dice a la niña, Talita, que quiere decir muchacha, niña, levanta. La muchacha se levantó al instante de que Jesús la vio. Y le dijo, denle de comer. Quedaron todos fuera de sí. Ahora fíjense, aquí hay varias cosas que nosotros podemos destacar. Y tiene que ver primero con la pérdida del miedo, por una parte, y por el otro lado, con tocar. A veces nosotros consideramos que, por ejemplo, ante una muerte, vamos a dar un pésame. Y más que decir palabras vanas, porque en ese momento la situación, el dolor que está pasando la persona no lo sabe más que la persona. A veces una expresión de abrazo, de tocar a la persona, un apretón de mano, vale más que mil palabras. Este es un caso en que ocurre algo más. Fíjense, en el primer caso, la mujer toca a Jesús. En el caso de la vida, es Jesús quien toca a la niña. En ambos se da la bendición, se da la fe, parte de Jairo, parte de la hemorroísa, dejan el pueblo atrás. Porque podemos imaginarnos la mujer, que no le podía decir Jesús, tocar con un flujo de sangre, tocar a un hombre, era contaminarlo. Tocar a un muerto ni hablar, Dios no toca a un muerto porque se contamina. Y Jesús no tiene temor de nada. Lo hace que para él lo importante es potenciar la vida, que es lo más importante, es el ser humano. Entonces, es como les digo, un texto sencillamente extraordinario, donde el número 12 de alguna manera se repite. 12 como la edad en que las niñas comienzan la menstruación por vez primera y se encuentran ya en capacidad de proyectarse como madre. La otra mujer también, durante 12 años, la hija de Israel, despreciada por todo, al que Jesús amorosamente le da. Donde ella sencillamente deja pasar miedo, deja pasar cualquier temor para reconocerse ante Jesús como una mujer. Y fíjense algo más interesante, cuando Jesús cura a la niña, no le dice, llévenla a la sinagoga para que paguen la ofrenda. Le dice, denle, porque lo más importante para Jesús es la vida, encima de todas las cosas. Entonces, nuevamente, este, la fe versus temor, aquí se encarna. Entonces, recuperar el sentido de la vida para Jesús es profundamente importante. Y esta liberación que no dé admiración a todo el pueblo. Entonces, de alguna manera, son dos mujeres, de alguna manera reprimidas, la una por la enfermedad, la otra por la. Pero vemos cómo
esta mujer proclama públicamente la fe en Jesús cuando todo el mundo podía caerle encima. Entonces, el proyecto de Jesús va a ser posible en la medida que los pequeños tengan fe en Él, en la medida que sepan superar todo miedo y creer que cualquier situación, por más desesperada que sea, es imposible que pueda estar lejos de la voluntad de Dios. Es algo extraordinario realmente. Entonces, fíjense cómo a partir de aquí estamos en la segunda sesión de la primera parte del Evangelio todavía. Podríamos decir que comienza una nueva etapa en la vida de Jesús, porque la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y este quién es en realidad? Él ha dejado en claro su proyecto del reino de Dios, y lo ha hecho acción, con acciones concretas, con relatos, con milagros. Se ha enfrentado a los jefes de Israel poniendo en claro cuál es su visión. Ha exigido a sus seguidores y al pueblo en general tener fe en él. Entonces, Jesús nunca se define a sí mismo, lo más en alguna que otra ocasión se llama a sí mismo como profeta. Pero según Marcos, parece como peligroso que se sepa quién es Jesús, ¿verdad? Y nos narra de alguna manera cómo en innumerables ocasiones, cuando hace alguna curación, manda a callar a los demonios y manda a callar a los curados. Entonces, en este interín Jesús se regresa a su tierra natal, a Nazaret, a Galilea nuevamente, donde allí se supone que ahí se tendrían que saber quién era Jesús, ¿verdad? Ya para este momento sabemos que había mandado Herodes a justiciar a Juan el Bautista, ¿verdad? Y se da en esta visita a Nazaret que la gente tampoco reconoce a Jesús, que la gente tampoco tiene claro quién es Él. Y dicen, pero ¿cómo va a ser? Si ese es el hijo de María, el hijo del carpintero, ¿cómo va a venir ahora con esa sabiduría? No, tiene que haber aquí. Pero aún entre eso, Jesús se maravillaba de la falta de fe de su gente, ¿verdad? Entonces, este, eso por una parte y por el otro, ese silencio que hemos llamado secreto mesiánico. Pareciera que para Jesús es un terrible peligro que lo reconozcan como Mesías. Él tiene conciencia de serlo, pero su proyecto es distinto. Él no viene a restaurar el reino de Israel. Por eso tiene que ir, o quiere que lo reconozcan como el Mesías de los pobres y lo identifiquen como un reino que, si bien es pregonado por él, es para que sea compartido por todos y para todos. Entonces, ahora vamos a encontrar que Jesús manda en misión a los 12, ¿verdad? Los manda de manera humilde, calzados con sandalias, a tratar de expandir ese testimonio, de ver hasta qué punto ellos pueden ser agentes multiplicadores del mensaje de Dios. Y realmente un éxito. Expulsaban demonios, predicaban, fungían con aceite a los enfermos y aparentemente, ¿verdad? Todo pareciera que el reino de Dios que va cogiendo terreno. Pero entonces se entera el rey Herodes de que ya se está haciendo célebre el nombre de Jesús, que hace milagros. Y entonces dice, este será un profeta, pero ¿cómo si a Juan Bautista yo lo decapité? ¿O este será Juan Bautista resucitado? Entonces, esta muerte bautista se abre a la posibilidad de que Jesús empieza a enfrentarse con una encrucijada política, podríamos llamarlo así. Hasta ahora había sanado enfermos, leprosos, endemoniados, paralíticos, ¿verdad? Todos eran como casos personales, por decirlo así, para revelar el carácter liberador de su proyecto. Pero ahora vamos a encontrar a un Jesús
que se encuentra ya masivamente ante un pueblo completamente desorientado. Su preocupación ahora es el pueblo, ¿tá? Pero es un momento muy peligroso, porque ese pueblo, en un momento dado, podría ser causante de una insurrección popular que le trajera más problemas que beneficios. O sea, aquí lo que se va a mover es lo que tiene que ver con la fe del colectivo, por decirlo así. Y Jesús, al estar rodeado de tanta gente, de alguna manera se presenta ante una problemática. El relato de Marcos dice que Jesús va hacia un lugar desértico con sus discípulos para descansar, pero no puede, porque la gente lo sigue. No le queda más remedio que ponerse a conversar con ellos. Y se da el punto que se da hasta una concentración de 5.000 hombres. Es un hecho políticamente relevante. Encontramos esto en el capítulo 6, en la primera multiplicación de los panes. Siempre me ha llamado la atención esto de la multiplicación, porque en el texto nunca hablan de multiplicación, sino de bendición. Lo cierto es que el pueblo está abandonado por sus dirigentes y Jesús siente compasión, trata de enseñar al pueblo. ¿Y qué es lo que les enseña? El relato de Marcos no lo dice, pero podemos entender que trata de explicar a las muchedumbres el carácter y naturaleza de su proyecto. Entonces, ¿habrá satisfecho Jesús el deseo político del pueblo? No lo sabemos. ¿O respondió a un proyecto político determinado? Tampoco, porque los evangelios no dan a entrever ni que formó un movimiento político, ni que esos 5.000 hombres estaban buscando un jefe. Él lo que buscaba era la liberación de los pobres. Ahora, una insurrección en este momento hubiera sido sumamente peligrosa. Y Jesús lo que hace es tratar de orientarlos hacia un norte completamente diferente. Curiosamente, este Marco ni siquiera nos resume la enseñanza de Jesús. Sencillamente nos regala un texto donde se nos dice, ¿verdad?, que se da una, vamos a decir, una multiplicación de la comida. Entonces, ¿qué podemos nosotros asumir aquí? Ya es la hora donde después de horas y horas Jesús predicando, piensa, bueno, esta gente tiene que irse a algún lado, piensan los discípulos. Y dicen, no, pero ¿cómo los van a ir? Vayan ustedes, denles ustedes de comer. Y los discípulos le dicen, ¿pero qué? ¿Cómo le vamos a dar de comer a este gentil? Si sencillamente nosotros apenas tenemos para nosotros, que tenemos es simplemente, son 5 panes, no podemos, con los pececitos que tenemos, de broma alcanza para nosotros. Necesitaríamos como 200 denarios de pan para darle comer a esa. Y apenas nosotros tenemos 5. Entonces, ¿qué hace? Jesús les dice que maten a todos a sentarse y bendice los 5 panes y los 2 peces, le dicen, empiezan a repartir. Una costumbre que tenía el pueblo judío era que al momento de la comida, el compartir la comida con el otro era una costumbre. Nadie se sienta a comer con nadie que no considere su lugar. Por eso que a Jesús muchas veces lo invitaban, fariseos y escribas, para ver qué es lo que decía y conversaba durante la. Entonces, nos encontramos en este momento con una situación bien compleja, porque la mayor parte de las personas también repartieron parte de lo que llevaban. Fíjense que el texto nos dice, ¿verdad?, que los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Podemos imaginar que tanta gente comía con la bendición y que sobren 12 canastos. Eso es la primera multiplicación que nos relata el Evangelio. Entonces,
Los discípulos, evidentemente, están preocupados ante este acontecimiento, porque es desierto, es de noche, pero Jesús propone que el verdadero amor y el verdadero cariño no tiene que ver con el dinero. ¿Eh? Ellos no tienen el dinero suficiente para comprar, pero sí les dice qué es lo que tienen, qué es lo que pasó en este acontecimiento, qué fue lo que Jesús nos reveló, de qué tipo de milagro estamos hablando, en qué consistió. Básicamente, lo que el texto trata de decirnos es que la solución no viene a través del comprar, sino el de dar y compartir. Entonces, cuando los discípulos comienzan a compartir lo poco que tienen, todos empiezan a sacar lo poco que tienen. Es la única manera de entender cómo Jesús pudo tocar el corazón de tanta gente para que se abrieran a compartir. Es lo que se llama ser capaz de dominar la voluntad colectiva, el poder de compartir, la liberación que nace del mismo pueblo en la medida que el pueblo esté dispuesto a poner su parte. Seguido a esto, este, Marcos relata otro texto interesantísimo que les voy a leer. Estamos en el capítulo 6, versículo 46. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, este, pues el viento les era contrario, y a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndole, ánimo, que soy yo, no teman. Nuevamente el temor es fuerte. Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y allí llegaron después a Genesaret a atracar y apenas este, le reconocieron, vuelve otra vez la gente a seguirle, a llevarle los enfermos y todos aquellos que era posible que se acercaran a él para que los tocara. Volvamos un poquito a este relato que acabamos de leer. El relato de la práctica de Jesús que nos transmite Marcos, él insiste fuertemente que sus discípulos no entendieron lo que hizo Jesús en la famosa multiplicación del pan. Ellos no lo entendieron. Entonces, y de allí, se lanzan, en su barca. Jesús empieza a caminar, por, las aguas y de algún modo es un momento difícil para Jesús, porque tiene que discernir, este, por eso huye al monte a rezar, superar el ímpetu político de liberación transformándose en una conversión del propio pueblo. ¿Cómo lograr eso? Jesús señala al pueblo el camino correcto de liberación y quiere evitar un enfrentamiento con las autoridades políticas, lo que evidentemente habría conducido a una masacre en ese momento. Por eso necesita estar solo y cuando decide juntarse con ellos lo hace caminando sobre el mar. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ay, que es un fantasma. Entonces, eso de alguna manera nos muestra nuevamente que Jesús no tiene nada claro. Mire, Marcos es quizás el evangelista que nos muestra a un Jesús más humano y a unos discípulos más humanos todavía. Él nunca entienden nada, nunca saben de nada. Eso sí es verdad. Entonces, ellos todavía no entienden el proyecto de Jesús. No comprendieron el proyecto a través de compartir el pan. Entonces, ahora lo ven flotando sobre el mar, que para
Para el judío el mar siempre fue lugar de peligro, donde vienen los invasores y que representa, si se quiere, todo lo que es la maldad humana. Pero Jesús no se hunde, sino que domina, calma la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Caramba, terminen de entender, dejen el miedo, fortalezcan su fe. Cuando llegaron a la orilla, nuevamente la gente los agobiaron. Entonces, es también un momento importante el que sigue y vamos a verlo con atención. En el capítulo 7, ¿verdad? Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 23 a encontrarnos una serie de diatribas y enfrentamientos con los fariseos. Estos enfrentamientos van a ser a partir de las tradiciones, eso aquello de lavarse las manos, ¿verdad? Cuando habla de la honra al padre y a la madre, cuando se habla de la doctrina de lo puro y de lo impuro, ¿verdad? Y entonces nos vamos enfrentando, ¿verdad? Ya a una serie de diatribas que evidentemente van a ser como más honda la separación entre Jesús y todos aquellos que de una u otra forma lo detratan. Entonces, ya Jesús había manifestado con su actuar que su proyecto era contrario al sistema político y religioso de los fariseos y maestros de Israel. Cuando él sanaba a los enfermos el sábado, cuando perdonaba los pecados, cuando comía con pecadores, cuando hacía las acotaciones acerca del vino nuevo en odres nuevos y el vestido viejo para él era la religión de los fariseos, un proyecto que estaba desfasado. Entonces, en una u otras palabras, Jesús desenmascara con muchísima profundidad el sistema ideológico y religioso de los fariseos y maestros que oprimían al pueblo. Los jefes habían elaborado una complicada legislación acerca de lo que era la pureza del pueblo. Para ellos, la pureza se oponía a la contaminación y la contaminación tenía mucho que ver con la mezcla con otros pueblos. Israel era un pueblo puro porque el pueblo el de Israel era puro y entonces de alguna manera cumplir estrictamente con esta pureza aseguraba la presencia de Dios en medio. Pero para Jesús esta era una ideología de dominio. Voy a leer lo último que tiene que ver con la pureza y la impureza. Llamó otra vez, estoy en el versículo 14 del capítulo 7. Llamó otra vez a la gente y les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminar, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Y él les dijo: con que ustedes también están sin inteligencia, no comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraude, libertad, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al mundo. Entonces, podemos imaginar, ciertamente, la dureza de Jesús al increpar a estos señores. Entonces, ¿qué es lo que Jesús reclamaba? Que la dominación del templo sobre la sociedad, de los sacerdotes
doctores de la ley sobre el pueblo ignorante, de la ciudad de Jerusalén sobre las provincias y finalmente el dominio de los judíos sobre otros pueblos, era un sistema local tan, tan horrible que era prácticamente la ideología del apartheid de la época. Era una creación de las clases dominantes que contradecía la mejor tradición profética de Israel, que por encima de todos era libertaria. Entonces Jesús con sus palabras se enfrentaba y desenmascaraba este sistema. Por eso recordaba la tradición profética con justa razón, ¿verdad? Hablaba de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si alguien se pone a predicar, no son más que mandatos. Entonces, es la religión de los labios, la palabrería externa, como muchos cristianos, como nosotros, que a veces hablamos mucho y hacemos poco. Decimos, oh, Dios mío, pero a la hora de la verdad, nuestro comportamiento con el prójimo, e incluso con gente de nuestra propia familia, deja mucho que decir de nosotros. Lo cierto es que para Jesús, por respetar una tradición humana, según ellos, descuidaban la palabra de Dios. Y él afirmaba que la tradición de ellos provocaba la muerte del pobre, porque era una religión de muerte, con la multiplicación de los panes y el enfrentamiento ideológico con los fariseos y maestros de la ley. Jesús ya había dejado en claro el carácter popular y liberador de su proyecto: un reino de Dios, de paz y de justicia, y eminentemente liberador. Ahora siente Jesús la necesidad, que como que va a tener que ir a meterse en la boca del lobo y enfrentarse directamente con las autoridades. Entonces, aprovecha Jesús esta etapa para reflexionar, ora mucho, busca muchos lugares solitarios, casi no hace milagros. Y de ahí en adelante podríamos decir que comienzan los viajes fuera de Galilea, este, para posteriormente entrar lo que va a ser el camino hacia Jerusalén. Miren, nosotros nos estamos quedando en el capítulo 7, versículo 24. Es a partir de allí que vamos a continuar la semana entrante. Este, yo espero que para ustedes haya sido provechoso este encuentro en la distancia, pero me pareció la ocasión más adecuada para que las clases siguieran teniendo la continuidad. Seguimos con el Evangelio de Marcos la semana entrante y les deseo una feliz semana y que por supuesto Dios los bendiga por encima. Por encima. Bye.